La cafetería estaba llena esa mañana, pero él apenas escuchaba el murmullo de las tazas ni el aroma del café recién molido. Daniel, un hombre acostumbrado a que el mundo girara a su alrededor, miraba con desdén a la joven que limpiaba las mesas. Su traje impecable contrastaba con el delantal gastado de ella. Para él no era más que otra empleada anónima en un lugar de paso. Pero algo en su mirada, ese brillo que parecía contener historias ocultas, lo incomodó. Era como si por un instante alguien hubiera atravesado la coraza de su orgullo. No quería aceptarlo, así que volvió la vista al móvil fingiendo que no le importaba. Sin embargo, el destino suele jugar con silencios. Porque lo que Daniel no sabía es que aquella mujer con las manos agrietadas por el trabajo y los pasos firmes pese al cansancio, llevaba consigo un secreto que no solo cambiaría su día, cambiaría su vida entera. El choque estaba a punto de empezar, y la pregunta que nadie en ese lugar podía responder era: ¿quién salvaría realmente a quién? Daniel siempre había creído que el éxito lo justificaba todo. Desde joven se obsesionó con ser alguien que jamás volviera a sentir el vacío de la carencia. Creció en un barrio donde las paredes eran húmedas y los sueños parecían un lujo. Su padre lo abandonó temprano, y su madre, entre turnos interminables de limpieza, apenas encontraba fuerzas para mirarlo a los ojos y decirle: «No te rindas, hijo». Esa frase se convirtió en su motivo simbólico, un eco que volvía cada vez que la soledad lo rodeaba. Él juró que nunca estaría del lado de los que servían, sino del lado de los que eran servidos. Se prometió que los trajes caros, los relojes brillantes y las oficinas con vista a la ciudad serían su escudo contra cualquier recuerdo de debilidad. Y lo logró, al menos en apariencia. Pero había un detalle que lo perseguía como una sombra. La última noche que vio a su madre con vida antes de que un infarto apagara su luz, ella había repetido la misma frase: «No te rindas, hijo». Solo que esta vez, Daniel no quiso escuchar. Estaba demasiado ocupado con llamadas de negocios, convencido de que el amor podía esperar. Desde entonces, cada logro le sabía incompleto, como si todo lo que tocaba estuviera manchado por una deuda invisible. Aquella mañana en la cafetería, cuando escuchó sin querer la joven susurrando las mismas palabras a un anciano cliente: «No se rinda, señor, todavía tiene fuerzas», un escalofrío le recorrió la espalda. Esa coincidencia no podía ser casualidad. Lo que parecía verdad, que ella era solo una empleada más, no lo era del todo. Había algo más profundo, algo que aún no alcanzaba a comprender, pero que empezaba a mover cimientos que él creía intocables. La mañana avanzaba y la cafetería comenzaba a llenarse de ejecutivos con prisa. Daniel hojeaba unos documentos convencido de que nadie allí estaba a su altura, hasta que la joven empleada, con voz firme pero respetuosa, se acercó para pedirle que moviera su maletín porque ocupaba 2 mesas. «Señor, ¿podría retirarlo?», preguntó ella mirando directamente a sus ojos. Él levantó la vista con una mezcla de sorpresa e irritación. No estaba acostumbrado a que alguien lo interrumpiera, menos aún alguien a quien consideraba invisible. Con tono arrogante respondió: «¿Sabes quién soy yo?». El silencio en la mesa de al lado se volvió pesado. La joven no se inmutó. «No importa quién sea usted», contestó ella con calma. «Aquí todos tienen derecho a un espacio». Ese cruce de palabras fue como un golpe para Daniel. Nadie se atrevía a hablarle así, ni en su empresa ni en su entorno social. Era un recordatorio incómodo de que fuera de sus muros de poder era un hombre más. Lo que Daniel no sabía es que para ella enfrentarse a personas como él no era una novedad. Había aprendido a base de humillaciones y sacrificios que la dignidad no se negociaba. Su vida entera era una lucha por hacerse escuchar en un mundo que parecía empeñado en callarla.
La tensión subió cuando un cliente habitual, un empresario conocido de Daniel, se acercó riendo. «¿Te peleas con la empleada?» Daniel dijo en voz alta. «Déjalas, son solo chicas que sirven café». Ese comentario dolió, pero no a quien ellos esperaban. La joven con el rostro enrojecido bajó la mirada por un segundo. Y en ese instante, Daniel se dio cuenta de algo extraño. El desprecio de su colega no le causaba satisfacción. Por primera vez sintió una punzada de incomodidad, casi de culpa. La reacción de la joven estaba a punto de marcar un antes y un después. Daniel esperó que la joven se derrumbara bajo la burla, que se limitara a sonreír con sumisión y siguiera limpiando las mesas. Pero no lo hizo. Ella levantó la cabeza, respiró hondo y con una serenidad que desarmaba respondió: «Tal vez solo sirva café, señor, pero cada día sirvo también un poco de dignidad. Y eso es algo que ni el dinero ni los trajes pueden comprar». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un eco imposible de ignorar. Un murmullo recorrió el local, algunos clientes desviaron la mirada incómodos, otros sonrieron con complicidad. Daniel, en cambio, sintió que su pecho se apretaba. Esa frase había golpeado justo en la grieta que llevaba años escondiendo. Sin darse cuenta, volvió a recordar la voz de su madre. Esa misma frase de siempre: «No te rindas, hijo». Pero ahora tenía un sabor distinto, como si viniera del futuro y no del pasado. Como si la vida le estuviera susurrando que todavía podía cambiar algo, aunque no supiera qué. Por primera vez en mucho tiempo, Daniel no reaccionó con soberbia. Se quedó en silencio observando cómo la joven atendía a un anciano que apenas podía caminar. Lo tomó del brazo con ternura, le acercó la taza y le dijo despacio: «Aquí tiene don Ernesto, calientito como siempre». En ese gesto sencillo había más grandeza que en todos los contratos que Daniel había firmado. Y aunque intentó sacudirse aquella sensación, no pudo evitar que algo en su interior comenzara a agrietarse. Era apenas una chispa, pero las chispas, cuando encuentran terreno seco, pueden convertirse en un incendio capaz de arrasar con todo lo conocido. El día continuó, y aunque Daniel intentaba concentrarse en sus negocios, la imagen de la joven y sus palabras seguían persiguiéndolo. Esa noche tenía una cena importante con su socio más cercano, Julián, el hombre en quien más confiaba desde hacía años. Se conocían desde la universidad, habían construido juntos gran parte de la empresa y compartían un pacto tácito de lealtad. En el lujoso restaurante, entre copas de vino y risas superficiales, Daniel notó algo extraño en la actitud de Julián. Estaba demasiado evasivo, demasiado ansioso. Al final de la velada, mientras Daniel revisaba unos papeles, se percató de un detalle que heló su sangre. Su socio había desviado fondos de la compañía a cuentas personales. Era una traición en toda regla. La discusión fue inevitable. Julián, lejos de mostrarse arrepentido, lo miró con una sonrisa cínica. «¿De verdad pensabas que podías tenerlo todo, Daniel? Siempre fuiste débil aunque te vistieras de fuerte. Y ahora lo perderás todo». Las palabras lo atravesaron como cuchillos. El socio, que había considerado un hermano, no solo lo traicionaba, sino que estaba dispuesto a hundirlo. Esa misma noche, Daniel recibió la notificación de una demanda que ponía en riesgo su reputación, su empresa y todo lo que había construido. El mundo que tanto le había costado levantar comenzaba a desmoronarse a una velocidad vertiginosa. Intentó refugiarse en llamadas, en abogados, en estrategias, pero cada puerta parecía cerrarse en su cara. La prensa empezó a hablar de él como de un hombre corrupto, sus inversionistas se alejaron, y los amigos de conveniencia desaparecieron uno tras otro. Solo en su departamento vacío, con la ciudad brillando indiferente al otro lado de la ventana, Daniel comprendió que estaba tocando fondo. Lo que más temía desde niño, volver a sentirse nadie, se hacía realidad.
Y fue en ese momento cuando todo se derrumbó. El silencio de aquella noche era insoportable. Daniel rodeado de papeles tirados, botellas vacías, y una soledad que pesaba más que cualquier demanda, se dejó caer en el sofá. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía fuerzas ni para sostener su propio orgullo. Cerró los ojos, y entre lágrimas contenidas la voz de su madre volvió a resonar. «No te rindas, hijo». Pero ahora esa frase no sonaba como un mandato de éxito, sino como un llamado a mirar dentro de sí. Daniel se dio cuenta de algo devastador. Su mayor enemigo nunca había sido Julián, ni los empresarios que lo despreciaban, ni la prensa que lo destrozaba. Su verdadero enemigo siempre había estado en su interior. Era su miedo al fracaso, su orgullo disfrazado de poder, su incapacidad de perdonar y perdonarse. Comprendió que había construido un imperio sobre cimientos de arena. Había usado el dinero como coraza, la soberbia como escudo y el silencio de su madre como excusa para no escuchar lo esencial. Esa noche, vencido, caminó sin rumbo por las calles hasta llegar sin darse cuenta frente a la cafetería, donde todo había empezado. Cerrada y oscura parecía esperarlo. Se sentó en la acera respirando el aire frío, y en el reflejo del cristal vio su propio rostro demacrado. Fue allí donde murmuró en voz baja, como si hablara con un niño perdido en su interior: «Ya no quiero seguir siendo este hombre». El motivo simbólico regresó con fuerza. La frase de su madre no era un recordatorio de ambición, sino un llamado a levantarse, pero de otra manera. No a no rendirse frente al fracaso, sino a no rendirse frente a sí mismo. Por primera vez en años, Daniel se permitió sentir sin máscaras. Y esa grieta de honestidad fue el inicio de su transformación. Los días siguientes fueron un torbellino. Daniel, intentando rehacer sus pasos, volvió a la cafetería. No sabía muy bien por qué, pero algo lo empujaba allí. La joven empleada lo recibió con la misma serenidad de siempre, aunque en sus ojos se percibía un brillo distinto, como si supiera más de lo que mostraba. Una tarde, cuando el local estaba casi vacío, él se atrevió a preguntarle: «¿Cómo puedes seguir sonriendo con tanta firmeza, incluso cuando la gente te trata como si no valieras nada?» Ella lo miró con calma, dejó la bandeja sobre la mesa y respondió: «Porque aprendí que lo que soy no lo define el uniforme que llevo ni la opinión de los demás». Daniel se quedó en silencio. Aquellas palabras le parecían familiares, como si las hubiera escuchado antes. Fue entonces cuando la joven con voz suave añadió: «Su madre venía aquí a menudo. La conocí hace años». El corazón de Daniel dio un vuelco. «¿Mi madre?», preguntó incrédulo. La joven asintió. «Ella siempre hablaba de usted con tanto orgullo, aunque me confesó su mayor temor, que en la búsqueda de todo lo grande olvidara lo esencial». Daniel sintió un nudo en la garganta. Su madre, esa pieza de su vida que creía perdida, había dejado huellas invisibles justo en aquel lugar. Pero el verdadero giro estaba por llegar. La joven respiró hondo antes de continuar. «No soy solo una empleada aquí. Trabajo en este lugar porque estoy financiando una fundación que ayuda a mujeres maltratadas. Todo lo que gano lo destino a eso. Y su madre fue una de las primeras personas en apoyarme». El mundo de Daniel se sacudió. No solo había menospreciado a alguien que tenía más valentía que cualquiera de sus socios, sino que descubría que su madre había estado conectada con ella, tejiendo un lazo secreto entre ambas vidas. Y justo cuando parecía que todo estaba claro, la joven reveló otra verdad que lo dejó sin aire. Ella me pidió antes de morir que si algún día lo veía perdido, le recordara que todavía podía elegir ser diferente. Las palabras de la joven retumbaron en la mente de Daniel como un trueno. Si algún día lo veía perdido, ¿acaso todo esto era parte de un plan más grande? ¿Acaso su madre había previsto que la vida lo llevaría exactamente a ese punto?
Con el corazón acelerado, Daniel no pudo contenerse. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó con un hilo de voz. Ella lo miró sin reproche. «Porque no estabas listo para escucharlo. Tenías que caer para poder mirar hacia arriba». Ese mismo día Daniel recibió la citación definitiva para el juicio. La prensa estaría presente. Su reputación pendía de un hilo, y Julián había preparado cada detalle para hundirlo. La noche previa apenas pudo dormir. La frase de su madre y la revelación de la joven se mezclaban en su cabeza como un fuego que ardía y lo purificaba. El día del juicio la sala estaba repleta. Daniel entró cabizbajo con el peso de todos sus errores sobre los hombros. Julián, en cambio, apareció con una sonrisa de triunfo, convencido de que lo destruiría frente a todos. Cuando le tocó declarar, Daniel respiró hondo. Por primera vez, decidió no esconderse detrás de medias verdades ni de su soberbia. Habló con honestidad brutal, reconoció sus fallos, aceptó su ceguera y confesó que había olvidado lo esencial. El murmullo del público fue inmediato. Nadie esperaba que el hombre que siempre había sido arrogante se mostrara vulnerable. Y en ese instante, cuando parecía que Julián tendría la victoria asegurada, ocurrió lo inesperado. La joven empleada entró a la sala como testigo sorpresa. Con documentos en mano reveló cómo Julián había manipulado cuentas y falsificado pruebas. Sus palabras fueron claras, firmes, irrefutables. Daniel la miró con asombro. Esa mujer a la que había despreciado estaba literalmente salvando su vida. La sala estalló en murmullos, el juez ordenó silencio, y el rostro de Julián se desfiguró en un gesto de furia. Ese día, el débil se convirtió en fuerte. Daniel, despojado de su orgullo, encontró la fuerza en la verdad y en la dignidad de alguien que jamás subestimaría de nuevo. Pasaron los meses. El juicio concluyó con la caída de Julián y la absolución de Daniel. Pero más allá de limpiar su nombre, lo que realmente había cambiado era su corazón. Ya no caminaba con el mismo aire arrogante de antes. Ahora sus pasos eran más lentos, más conscientes, como si en cada esquina buscara recordar la lección que la vida le había dado. La cafetería se convirtió en un refugio, no para cerrar negocios, sino para abrir conversaciones. Daniel empezó a colaborar con la fundación de la joven, descubriendo en aquel proyecto una forma de honrar a su madre y de reconciliarse con sus propios errores. El motivo simbólico. «No te rindas, hijo». Ahora lo repetía él mismo a los jóvenes que llegaban sin esperanza, a las mujeres que buscaban un nuevo comienzo, a los ancianos que necesitaban ser escuchados. Ya no se trataba de acumular riqueza, sino de compartirla. Invirtió en becas, apoyó a emprendedores en situación vulnerable, y poco a poco la ciudad comenzó a hablar de él, no como un empresario caído en desgracia, sino como un hombre que había resurgido desde las cenizas para ayudar a otros a volar. Una tarde, en un evento de la Fundación Daniel, tomó el micrófono. Observó a decenas de personas, cada una con una historia de dolor y de lucha, y sintió un nudo en la garganta. «Durante años creí que el valor estaba en lo que tenía», dijo, «pero el verdadero valor siempre estuvo en lo que podía dar». La joven, de pie entre la multitud, sonrió. Sabía que la transformación de Daniel no era solo personal, sino una chispa que encendía esperanza en muchos otros. El hombre que un día creyó que ella era solo una empleada, ahora entendía que había sido su maestra más grande. La vida de Daniel nunca volvió a ser la misma. Había atravesado la humillación, la traición y la caída más dolorosa para descubrir una verdad que había estado siempre frente a él, que el verdadero éxito no está en lo que se posee, sino en lo que se siembra en el corazón de los demás. Ese día, al salir de la fundación, levantó la vista al cielo y murmuró: «Gracias, mamá. No me rendí, pero no en la forma que yo pensaba.
El motivo simbólico había encontrado su verdadero significado. No te rindas. Ya no era una orden para acumular, sino un recordatorio de que nunca hay que renunciar al amor, a la dignidad ni a la esperanza. Y quizá ese sea también el mensaje para ti que escuchas esta historia. Tal vez alguna vez como Daniel hayas despreciado lo que parecía pequeño, sin saber que allí estaba escondido lo más grande. Quizá creíste que la vida se trataba de conquistar cuando en realidad se trata de aprender a entregar. Él creyó que era solo una empleada, pero lo que descubrió le cambió la vida. Porque a veces los ángeles no llevan alas sino un delantal y una sonrisa que nos recuerda quiénes somos y quiénes podemos llegar a ser. Si esta historia tocó tu corazón, déjame un comentario contándome qué parte más te conmovió. Dale like, comparte este video con alguien que lo necesite y suscríbete para seguir recibiendo mensajes que transforman. Porque nunca sabes, la próxima historia podría ser la tuya. Y así entendemos que la vida puede cambiar en un instante, que lo que despreciamos puede convertirse en lo más valioso. Daniel lo descubrió cuando creyó que era solo una empleada y terminó encontrando una maestra para su corazón. Ahora, quiero preguntarte a ti, ¿alguna vez alguien que parecía insignificante te enseñó la lección más grande de tu vida? Escríbelo en los comentarios, quiero leerte. Si esta historia tocó tu corazón, dale like para que más personas la encuentren. Suscríbete para no perderte ninguna de nuestras historias. Y comparte este video con alguien que necesite recordar que la vida siempre tiene una segunda oportunidad. Porque nunca sabes, el próximo relato puede ser el tuyo.